Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Cara a Cara de Biblia Libre. Y hoy vamos a hablar de la iglesia Living Room. No hablo inglés. Sí, señores, esa iglesia se llama Sala. Iglesia La Sala. Ay, ahora ya entendí. ¿Por qué se oye cool? Es un Living Room. Y como en Colombia casi nadie sabe inglés, Living Room. Oh, wow, qué cool. Al menos le hubieran puesto Living Room with Jesus. Ok. Algo más bonito hubiese sido, pero no. Living Room, La Sala. Cada cual. Y está dirigida por dos personajes, se llaman Carlos y Natalia Fraija, que se definen como líderes de una generación emergente. Sí, señores, son de la iglesia emergente. Si usted no sabe qué es ese falso movimiento herético y mentiroso de la iglesia emergente, qué pena, esto sí hay que decirlo con las palabras que son, pues lo dejo aquí el video que hice sobre la iglesia emergente para que usted entienda un poquito qué es lo que esta gente cree y por qué son una herejía completa. Y es que no estoy hablando de una iglesia cualquiera, es una iglesia grandecita, bien organizada. De hecho, tienen sedes en Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y Valencia, imagínese usted. Tienen canal de YouTube con más de 384,000 suscriptores. Tienen música, hacen una muy buena música en el sentido, estoy hablando de la calidad musical, no de la letra, de la calidad interpretativa, de las voces que utilizan en la música, y los videos son excelentes en cuanto a la producción de video. Todo eso muy bonito, pero la cantidad de herejías que predican. Ay, Dios mío, este señor es el Guinness Record de herejías. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. El Guinness Record de herejías. En 1 minuto 26 segundos nos va a decir 5. 5 herejías en 1 minuto 26 segundos. Más o menos herejía cada 30 segundos. ¿No me cree? Pues examinemos el video de este señor Carlos Fraija, pastor de esta iglesia Living Room. Número 1. Él dice que la gente está esperando que él haga un juicio moral. Récords mundiales Guinness. También preguntaron muchísimo sobre el tema de la homosexualidad. ¿Qué opinas tú de esto? ¿O qué piensa la comunidad Living Room sobre este tema? Sabes que esa pregunta me la hacen todo el tiempo, pero yo creo que la gente está esperando que yo haga un juicio moral. Algo como que esto está bien o esto está mal. Y volvemos a lo mismo, Wanda, ese no es mi llamado. Él dice esto porque le están preguntando sobre los homosexuales. La herejía en sí misma radica en el hecho de que no es capaz de comprometerse con decirle pecado a lo que es pecado. La homosexualidad, el homosexualismo es pecado. Punto. Pero para evitar la pregunta, porque los diezmitos de los homosexuales también cuentan, ¡cachén! Y porque quieren ser incluyentes y dejar que todo el mundo entre y no son capaces de decirle pecado a lo que es pecado, entonces estas personas simplemente dicen, yo no he sido llamado a juzgar. ¿Juzgar es un llamado? ¿Desde cuándo juzgar es un llamado? ¿Por qué dice que es un llamado juzgar? ¿Por qué? El juicio es algo moral que todos tenemos que hacer basado en las escrituras. La Biblia nos enseña a juzgar. Capítulo 7 del Evangelio según San Juan, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. ¿Y cómo es un justo juicio? A través de los lentes de la palabra de Dios. El juicio moral no los hacemos nosotros, señor Carlitos. No es usted el que hace un juicio moral, es la Biblia la que lo hace. Y nosotros debemos compartir lo que la Biblia dice. Punto. No somos nosotros los que emitimos el juicio, pero sí los que compartimos lo que la Biblia ya ha juzgado como bueno y malo. Sí, señor, hay cosas buenas y cosas malas, así a usted no le gusten. Y están dichas, escritas en la Biblia. Y si usted no cree eso, usted no es cristiano. Punto. No se deje engañar de estos farsantes. Hechos capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un juicio moral, de obediencia. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A las autoridades civiles o a Dios? Juzguen ustedes, juzguen, les da la capacidad de juicio. Igual que en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En aquel entonces, dentro de su cultura, el cabello era una parte íntima de la mujer que no era digno de mostrarse mientras estaban en las reuniones litúrgicas. Por lo tanto, el mismo apóstol Pablo les dice, juzguen ustedes. Juzguen ustedes mismos. Les da la capacidad de un juicio moral, ¿o no? ¿O no está haciendo aquí un juicio moral? Claro que sí. Les da la capacidad de hacer un juicio moral.
Entonces, señores, señor Carlos, no se necesita tener un llamado a hacer juicios. No existe el llamado a hacer juicios morales. Es que ese no es mi llamado, es que no se trata de un llamado. Se trata de que la Biblia ya hizo el juicio moral entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, y nosotros debemos compartir ese mensaje. Eso precisamente es el Evangelio. Segunda mentira, segunda herejía. Él dice que Dios ama a los homosexuales como te ama a ti, como me ama a mí. Realmente yo creo que si me preguntas, ¿verdad? Dios ama a los homosexuales como te ama a ti, como me ama a mí. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Bueno, acordemos algo. Él está hablando ahí con el entrevistador y le dice, Dios ama a los homosexuales como te ama a ti, como te ama a mí, o como me ama a mí. Sí, seguramente, porque ellos seguramente también viven en pecado. Entonces, en ese sentido, Dios sí los ama igual que a los homosexuales. Entendamos algo. Dios está airado con los pecadores. No es igual el sentimiento de Dios hacia los que obedecemos su palabra, aunque pequemos de vez en cuando, pero no vivimos en el pecado. El pecado no es parte de nuestra vida. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Caemos en pecado, evidentemente, pero no nos deleitamos en el mismo. Y no es lo mismo que aquellos que se deleitan en su pecado y que están esclavizados por el pecado. Salmos 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, al engañador, abominará Jehová. Dice que lo ama. Ay, es que Dios ama al pecador, más aborrece el pecado. Perdóneme, aquí no me está diciendo que ama a los que hacen esas cosas, sino que los aborrece. Los aborrece. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Abominación son. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Está airado, eso es lo que siente por el impío. Ira todos los días. A algunos que dudaban, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se da cuenta lo que la Biblia enseña? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿En qué sentido Dios ama a los pecadores? En un sentido de benevolencia. Dios es bueno con todos y ama a todos en el sentido de benevolencia, es decir, hace cosas buenas por personas malas. Pero solo ama realmente en el sentido de complacencia a sus hijos, a aquellos que hacen su voluntad. Entonces no, Señor. Dios no siente lo mismo por alguien que no hace sus mandamientos que por alguien que sí los cumple. Número 3. Él cree que todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Creo que todos somos hijos de Dios. Y aquí donde de pronto hay un poquito de diferencia en lo que nosotros creemos. Esta idea de que unas personas son criaturas de Dios y otras son hijos de Dios. Yo no creo en esto. Yo realmente creo que todos somos hijos de Dios. Claro, obviamente, si cree que Dios ama a los pecadores igual que a los que ya no viven esclavizados por el pecado, pues obviamente va a pensar que todos son hijos de Dios, contradiciendo completamente lo que dice la Biblia. Y esto es el ABC de cualquier seminario bíblico, lo que nos demuestra que este señor es pastor simplemente a punta de predicaciones de los personajillos que ha escuchado por ahí, pero no porque sea un hombre serio. Así cruce mucho la pierna y hable como si estuviera diciendo algo muy intelectual. Lo que está diciendo son puras y físicas mentiras. La Biblia sí dice que tenemos que ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos, o sea que no eran. A los que creen en su nombre, eso les dio la potestad de ser hechos a futuro. La traducción al lenguaje actual, el mismo versículo dice: pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Llegaron a ser. Dios los convirtió en hijos de Dios. Y luego Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Perdón, somos hijos de Dios. Aquí no está poniendo a todo el mundo como hijo de Dios. Y puede ser que usted crea otra cosa, porque es que él dice: yo no soy de los que cree. ¿A quién le importa lo que usted crea? O lo que yo crea.
A nadie. Lo que nos importa es lo que la Biblia enseña. Si a usted no le importa lo que la Biblia enseña y no pone a la Biblia en primer lugar, usted no es cristiano. Usted tiene un grupo de amigos de la Biblia, o tiene un grupo de pseudo cristianos, o es un grupo psicológico, un grupo de apoyo, lo que usted quiera. Pero para ser cristiano de verdad, la Biblia debe estar por encima de todo lo demás. Y la Biblia enseña que solamente a los que creen en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto nos lleva inevitablemente a la cuarta herejía. Él dice: Jesús no vino a convertirnos, sino a revelarnos lo que ya somos. Y Jesús no vino a convertirnos en hijos de Dios. Más bien Jesús vino a revelarnos nuestro origen, vino a revelarnos la paternidad del Padre. Por eso es cuando nos dice, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Él vino a mostrarnos nuestro origen. Y creo que más bien ese es mi propósito, mostrarles a la gente cuál es su origen, conectarnos con la paternidad de Dios. Esto es una total herejía. Jesús no vino a convertirnos, sino a revelarnos lo que ya somos. Todos ya somos hijos de Dios. Él vino a mostrarnos eso. ¿En serio? Juan capítulo 8, verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se da cuenta? Sí, Él vino a revelarnos lo que ya somos. ¿Y qué somos? Hijos del diablo. Todo aquel que no cree en Jesucristo, ¿qué es? Hijo del diablo. O sea, aquí en la retórica de Cristo hay solamente dos familias: o la familia de Dios o la familia del diablo. Olvídese, no hay intermedios, no hay momentos o lugares mediáticos. No. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. Se acabó el asunto. Y les está diciendo a los religiosos fariseos como usted, Señor, porque aunque ustedes andan con ese discursito de que no son religiosos, ustedes sí son religiosos, señores. Son los más religiosos de todos, señores de las iglesias emergentes. Porque su religión es el humanismo, su religión es su propia lógica y razón, y eso los hace más religiosos que cualquier otro y los peores de los religiosos, porque no fundamentan sus creencias en la palabra de Dios. Sí, claro que Él vino a convertirnos, a que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a que los que están en Cristo nueva criatura somos, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿No nos habla eso de conversión? Claro que nos habla eso de conversión. Entonces, ¿de qué nos habla? Y lo justifica utilizando el Padre Nuestro. Como Jesús les enseñó Padre Nuestro, entonces todos somos hijos de Dios. Por favor, primero lea Lucas 11:1. ¿Qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué les enseña a orar? Digan Padre Nuestro. Es el mismo pasaje, léalo y verá completo. ¿Por qué? Pues porque está enseñándoles a los discípulos que son hijos de Dios, porque Él mismo los escogió, los llamó. Él se va a encargar de que permanezcan en Dios. Por eso les enseña a orar Padre Nuestro, porque obviamente sí es el Padre de ellos, porque eran los discípulos. ¡Qué argumento tan mediocre! ¡Qué argumento tan flojo! Esos son los argumentos de esta gente. Los argumentos sin nada de fondo. Y no hemos llegado ni al minuto. Y luego viene con otra herejía. Herejía número 5. Nosotros no vamos a reconciliar a Dios con la gente. Creo que mi propósito es trabajar en que sea la gente quien se reconcilie con Dios. Y hago paréntesis aquí, Wanda, porque nosotros creemos como que Dios está molesto y nosotros vamos a reconciliar a Dios con la gente. Y no, lo que estamos haciendo es que cambiemos la manera de pensar de la gente para que se dé cuenta que Dios está con los brazos abiertos, queriendo manifestar su amor a todos sus hijos. Sí, Carlitos dice que nosotros no tenemos la misión de reconciliar a nadie con Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Segunda a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Reconcíliese con Dios. ¿Cómo así que Dios no nos mandó a reconciliar a la gente con Dios? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios?
Es que este tipo está hablando solamente lo que su mediana razón alcanza a dilucidar, lo que le parece a él, lo que él cree, lo que él habría hecho si él hubiera tenido la misión de predicar la palabra de verdad, si él hubiera sido Pablo, si hubiera sido el Mesías, pero no lo que la Biblia dice. La Biblia enseña, Pablo enseña que él le rogaba a la gente, le decía reconcíliese con Dios, que él nos reconcilió con el Padre. Jesucristo nos reconcilia con el Padre para que nosotros, por medio de la palabra de la Biblia, prediquemos la palabra de la reconciliación para que se reconcilien las personas con el Padre. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? ¿Qué está diciendo este señor? Por favor. Es que cualquiera ya se llama pastor. Es que encuentran sus títulos de teología en las azucaritas de Kellogg's. Perdónenme, pero discúlpenme. No puedo contener mi frustración y tristeza de ver a semejante hombre que no tiene ni idea de la Biblia, que no tiene ni idea de los principios bíblicos básicos, con una iglesia grande y con miles de seguidores. Porque usted podrá estar de acuerdo conmigo, más allá de si usted es arminiano, calvinista, pentecostal o reformado, pero si usted es una persona, un serio estudioso de la Biblia, un estudiante de verdad de la Biblia, más allá de la tendencia teológica, estará de acuerdo que estas 5 cosas son una absoluta herejía. Estará de acuerdo, porque esto no pertenece a ninguna teología seria. Esto es un hombre sin conocimiento, sin formación, que habla muy bonito, que sabe manipular a las masas y que está impulsando un nuevo movimiento, el movimiento de la sala. No demora en salir la iglesia de la cocina. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Pero bueno, desde que no salga iglesia Bathroom, aunque así debería llamarse, bueno, como sea. ¿Qué opina usted de este señor y de esta iglesia sala? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué opina sobre el señor Guinness Records en herejías? La mayor cantidad de herejías en el menor tiempo posible. Comparta este video por favor por todas las redes sociales para que las personas no se dejen engañar por este tipo de iglesias con pastores cool que visten chévere y que se ven así juveniles, pero solamente están diciendo babosadas. Por favor, compártalo, porque aquí no importa tu imagen, sino lo que estés diciendo, el contenido de la verdadera palabra de Dios. Comparta este video por todos lados, suscríbase, dele like por favor. Tenemos video martes, viernes y domingo. Y también Biblia Libre Prédicas y Facebook, el devocional de Biblia Libre en nuestro fanpage. Dios los bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros aquí en el Cara a Cara de Biblia Libre.